Hola, buenos días. Buenos días, ingeniero. Eh, Disculpen, ¿consiguen ver mi pantalla? Sí, se ven. Buen día, Inge, sí se puede ver. Ok, gracias. Bueno, les había comentado ya que sus notas están en la carpeta digital de Teams. Ok. Eh, bueno, las notas del primer parcial, a eso me refiero. Bueno, vamos a continuar hablando habíamos hablado un poco ya de ecuaciones diferenciales no lineales. Habíamos dicho que vamos a ver algunos casos en los que podemos reducir el orden. Vamos a ver principalmente ecuaciones diferenciales no lineales de segundo orden. Y, y en algunos casos vamos a poder reducir el orden en uno. O sea, vamos a obtener una ecuación diferencial. Haciendo un cambio de variable vamos a obtener una ecuación diferencial de primer orden. Y si esta nueva ecuación diferencial es del tipo de ecuaciones diferenciales que ya hemos estudiado, entonces vamos a poder resolver esa ecuación diferencial para nuestra variable y luego volvemos a nuestra variable inicial. Entonces veamos cuáles son estos casos. Uno de los primeros casos donde podemos hacer reducción de orden es cuando tenemos una ecuación diferencial de segundo orden donde no aparece la variable y. Solo aparece la variable independiente x, la primera derivada y así, la segunda derivada, pero no la variable y. Entonces, en este caso podemos hacer hacer un cambio de variable como que nuestra nueva variable sea la derivada de y. Haciendo la sustitución u igual a derivada de y, la segunda derivada quedaría siendo la primera derivada de u, así que la ecuación se convertiría en una ecuación que contenga a la variable independiente, a la variable u, que es la variable dependiente, y la derivada de u, una ecuación de primer orden. Y si esta nueva ecuación es de alguno de los tipos que ya hemos estudiado, entonces vamos a poder resolver esta ecuación. Entonces veamos esto con ejemplos. Bueno, aquí tengo un ejemplo donde tengo una ecuación diferencial donde la variable y no aparece. Solo aparece la variable, la derivada de y la segunda derivada. Entonces aquí podemos hacer como un cambio de variable. Y el cambio de variable adecuado aquí es que nuestra nueva variable sea la primera derivada de y. Con esto, la segunda derivada de y se convierte en la primera derivada de u, derivando esa ecuación. Entonces, sustituyendo esto en nuestra ecuación dada, ¿qué obtenemos? Obtenemos derivada de u igual a 2 veces x por u al cuadrado. Que es una ecuación de primer orden separable, ¿no? Entonces, lo podemos resolver por los métodos que ya hemos visto. Aquí vemos que el segundo lado para u igual a 0 se anula. Así que u igual a 0, la función que depende de u se anula en u igual a 0.
Entonces, u igual a 0 ya es una solución. Ahora, ¿qué pasa si u es distinto de 0? Entonces, puedo pasar a dividir u cuadrado. Me quedaría 1 sobre u al cuadrado. La u' es derivada de u con respecto de x, igual a 2x simplemente. Aquí puedo integrar con respecto de x. Y usando la primera parte de la regla de sustitución, vamos a tener la primera parte va a quedar solo en función de u, ¿no? Una integral de la variable u. Y en la segunda parte, una integral con respecto a x. Y aquí la integral de u es menos 1 sobre u. De 1 sobre u cuadrado es menos 1 sobre u. La integral de 2x es x cuadrado. Esto más una constante. Entonces de aquí despejando u sería menos 1 sobre x al cuadrado más una constante. ¿Ok? Bueno, entonces con esto obtenemos todas las soluciones de la ecuación diferencial para u. Ahora volvamos a nuestra variable inicial. Nuestra variable inicial era y. Entonces, de la primera solución que encontramos fue u igual a 0. De u igual a 0, entonces, u era la primera derivada de u. Entonces, de ahí obtenemos que y es una constante. Vamos a poner constante C1. Entonces, aquí tenemos que todas las funciones constantes son soluciones de esta ecuación diferencial. De la otra solución. Ujú. Entonces, de aquí tendría esto. La primera derivada de y igual a menos 1 sobre x al cuadrado más c. Integrando con respecto de x. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que y es igual a la integral. El signo lo voy a poner adelante. De 1 sobre x al cuadrado más c de x. Ahora, ¿cómo calculamos esta integral? Entonces, depende mucho de cómo sea c, ¿no? Aquí. Bueno, recuerden que aquí los valores de u que tienen, las soluciones u, aquí pueden ser cualesquiera, para cualquier c, ¿no? C no hay restricciones para c. C puede ser cualquier número real. Entonces, esa integral también lo debemos calcular para cualquier número real. Pero dependiendo de qué valga c, esa integral va a cambiar, ¿no?
Por ejemplo, si c fuera 0, ¿cómo quedaría? Si c es 0, tenemos lo siguiente. Que y es igual a menos la integral de 1 sobre x al cuadrado. Y esto es menos 1 sobre x por menos me va a dar 1 sobre x más una constante C2. Entonces, todas las funciones de la forma 1 sobre x más una constante también son soluciones de la ecuación diferencial principal dada, de esta ecuación diferencial. Entonces, Inge, todas las veces vamos a determinar en nuestras ecuaciones que c es igual a 0, digamos, para poder sacar. No, depende mucho del caso. Sí, depende mucho del caso. ¿Está bien, Inge? Uh-huh. Ahora veamos qué pasa si c fuera positivo. Si c fuera positivo, lo vamos a poner como c igual a... vamos a poner... a ver, si c es positivo, sea c, hacemos un cambio de variable, c igual a k cuadrado, digamos. No, porque si c es positivo, se puede escribir como el cuadrado de algún número real. Entonces, en este caso, tendría que y es igual a menos la integral de 1 sobre x al cuadrado más k al cuadrado. Potencial de x. Y aquí tenemos que ver cómo hacer esa integral, ¿no? Aquí puedo escribir esa integral de esa manera. 1, aquí 1 más... vamos a ver cómo escribir esto. K al cuadrado. Para esto debo dividir... aquí debo de multiplicar por 1 sobre k cuadrado, pero necesito, a ver, creo que voy a necesitar algo así. Y 1 sobre k. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy escribiendo de esta manera? Porque esto es la integral o la derivada de arco tangente de x sobre k. De x sobre k, ¿no? Si derivo esto de aquí, me da justamente esto de aquí adentro, y esto de aquí adentro multiplicado por lo de afuera me da justo esto. Entonces, más una constante, C3, no sé. Entonces, también todas las funciones de este tipo para alguna constante k y alguna constante C3 son soluciones de esta ecuación diferencial. Solo una cosa. Esto de aquí necesariamente es una solución. Bueno, a ver, veamos un momento. Tal vez nos falte alguna cosa que no estamos considerando. 1 sobre x más C2. A ver. Para las funciones de la forma 1 sobre x más C2, la derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. Sí, solamente eso. La segunda derivada es menos 1 sobre x al cubo. No, menos 2x al cubo. No, más 2x al cubo. Y
Si sustituimos aquí, no, sí da, ¿no? Entonces no hay problema. Sí son soluciones. Entonces no me haga caso. Bueno, entonces eso en el caso de que K sea positivo. Pero ¿qué pasaría si K fuera negativo? Perdón, si C fuera negativo. Si C es negativo, entonces podemos hacer un cambio de variable. Podemos hacer que C sea menos K al cuadrado para alguna constante K. No sé. No la misma que el otro, ¿no? Ya lo voy a dejar. Entonces, quedaría que y es menos la integral de 1 sobre 1, perdón, x al cuadrado menos k al cuadrado. Ahora aquí, por diferencia, puedo usar diferencias, ¿cómo se llama? Fracciones parciales. ¿No? Porque 1 sobre x al cuadrado menos k al cuadrado se puede escribir como algún número sobre x menos k. Bueno, eso de aquí se escribe como 1 sobre x menos k por x más k. Y esto, por fracciones parciales, recordamos que se puede escribir como alguna constante sobre x menos k más alguna otra constante sobre x más k. Si aquí pusiera 1 y aquí 1, me quedaría x más k más x menos k. ¿No me conviene? Me convendría algo así, menos. A ver, no. No, escala cerrado. Me haga. José, tu micrófono está abierto. Okay. Bueno, aquí podemos ver que si hago esta diferencia, aquí me quedaría x más k menos x menos menos k. O sea, x se simplifica y me quedaría al final 2k. Entonces, si divido esto por 1 sobre 2k, entonces me da justamente esto de aquí, ¿no? Entonces, aquí tendría eso. Voy a sacar la parte constante de ahí, 1 sobre 2k, de la integral de 1 sobre x menos k, menos k, menos 1 sobre x más k. Bueno, y luego para calcular esto, tendría menos 1 sobre 2k de la integral de... bueno, aquí ya puedo integrar, ¿no? La integral de x, de 1 sobre x menos k es logaritmo natural del valor absoluto de x menos k, menos la integral de x más k es logaritmo natural del valor absoluto de x más k.
Y aquí tendría más una constante C3. No, C3 ya usé. C4. Entonces aquí tendríamos, eso de aquí se puede escribir aún como 1 sobre 2K, logaritmo natural del valor absoluto de X menos K sobre X más K. Más una constante C4. Bueno, creo que no podemos hacer nada más. Y entonces ahí lo dejamos. Entonces con eso estamos viendo que tenemos tres tipos de soluciones. Una de las soluciones, bueno, cuatro en realidad, ¿no? Tenemos que las funciones constantes son soluciones. Tenemos que las funciones de la forma 1 sobre x más una constante son soluciones. Las funciones de la forma menos 1 sobre una constante k arcotangente de x sobre k más otra constante son soluciones también. Y finalmente tenemos las soluciones de la forma menos 1 sobre 2k, logaritmo de x menos k sobre x más k más una constante. Entonces, todas las funciones que tienen alguna de estas formas, de esas cuatro formas, son soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre esto? Inge, ¿cómo sabemos qué valores les vamos a dar a C? Por ejemplo, cuando es mayor a cero, cuando es menor a cero, dijo que tenemos que fijarnos la ecuación. Sí, depende mucho eh, de cómo sea la integral que obtengas aquí. Porque aquí yo he diferenciado estos tres casos porque sé que cuando aquí es positivo, esto se integra de una manera. Cuando C es negativo, sé que se puede hacer por fracciones parciales y se integra de otra manera. Y cuando C es igual a cero, se integra de otra manera. Entonces, si aquí la integral que obtuvieses fuera, por ejemplo, integral de, no sé si se podrá encontrar algo así, pero si fuera el caso, x al cuadrado más c, bueno, x al cuadrado más c creo que no se puede. Supongamos que aquí aparece 2x de alguna manera. Entonces, esto, por ejemplo, se puede integrar de una sola manera. Entonces, aquí no habría necesidad de diferenciar casos. Entonces, depende mucho de lo que aparezca. Eh, de manera general, no hay una forma de diferenciar. Solo tendrías que recordar más o menos cómo integrar esto de manera general y tienes que recordar cuáles son los métodos que tienes para integrar expresiones de ese tipo, funciones racionales. Pues de manera general no hay una forma de ver exactamente. Va a depender del caso. Ok. Bueno, ¿tienen otras preguntas sobre esto? Bueno, si no, veamos otro ejemplo. Bueno, esta reducción de orden que hicimos aquí, bueno, aquí no aparecía la variable y, pero si tuviésemos una ecuación diferencial donde aparece la variable independiente y aparecen las derivadas de y, a partir de la derivada de orden k, entonces podríamos hacer el cambio de variable u igual a la derivada de orden k de y así reducir el orden de la ecuación diferencial. Entonces, porque si hago u igual a la derivada de orden k de y,
Entonces, la derivada de orden k menos 1, aquí k más 1 más bien debería ser. La derivada de orden k más 1 sería la derivada de orden 1 de u. Y así sucesivamente hasta que la derivada de orden n menos 1 sería la derivada de orden n menos k menos 1. Y la derivada de orden sería la derivada de orden n menos k. Entonces tendríamos una ecuación diferencial donde se ha reducido el orden. Y si esta nueva ecuación diferencial ya se puede resolver por alguno de los métodos que ya hemos visto, podríamos resolver la ecuación diferencial dada. Pues veamos algún ejemplo. Aquí tengo una ecuación diferencial de tercer orden, donde no aparece ni la variable y ni la primera derivada. Entonces lo que puedo hacer aquí es un cambio de variable, hacer el cambio de variable u igual a la segunda derivada, que es lo primero que aparece, ¿no? O sea, u igual a la segunda derivada. Entonces, haciendo esto, ¿qué tendríamos? Que la primera derivada de u es la tercera derivada de y. Entonces, sustituyendo en la ecuación dada, tendríamos la tercera, tengo ahí la tercera derivada de y, que es u', igual a 2 sobre x de la segunda derivada de y, que vale u. Bueno, aquí nos dice que la ecuación diferencial solo debe de ser resuelta para x positivo. Bueno, y esta ecuación diferencial es separable. Bueno, y ahí tenemos que, bueno, recuerden que cuando teníamos una ecuación diferencial separable, era una ecuación diferencial de la forma, la variable, la derivada de la variable dependiente, igual a una función que solo depende de x por una función que solo depende de la variable dependiente. Y las raíces de la función que solo depende de la variable dependiente, en este caso u, son soluciones constantes de la ecuación diferencial. Entonces aquí u es 0 cuando u es 0, ¿no? Entonces u igual a 0 es una solución. Ahora, ¿qué pasa si u es distinto de 0? Entonces, en este caso puedo separar variables. Voy a tener 1 sobre u de la integral de, perdón, u' es la derivada de u con respecto de x, y me quedaría igual a 2 sobre x. Ahora aquí, integrando con respecto de x, usando la regla de sustitución, tendríamos integral de 1 sobre u, diferencial de u, igual a la integral de 2 sobre x, diferencial de x. Y la integral de u, 1 sobre u, es logaritmo natural del valor absoluto de u.
Y la integral de 2 sobre x es 2 logaritmo natural del valor absoluto de x, pero estamos trabajando con x positivo solamente, así que no hay necesidad de usar valor absoluto. Más una constante. ¿No? Entonces de aquí obtendríamos que el valor absoluto de u, aplicando exponencial, ¿no? Es igual a x al cuadrado por e a la c. Y e a la c lo podemos cambiar por una otra constante c1. Donde e a la c, donde c1 es e a la c. Y de aquí finalmente despejando u sería más menos c1 x al cuadrado. Y aquí entonces tendríamos con eso valores positivos y negativos acompañando a x al cuadrado. Y solo faltaría el 0. Entonces, como tenemos u igual a 0, que es también solución, entonces de aquí podemos obtener todas las soluciones haciendo esto. Para cualquier C2. ¿No? Entonces aquí hemos podido poner todas las soluciones para u en una sola fórmula. Volviendo a nuestra variable inicial, que era la segunda derivada de y. Entonces, para encontrar aquí la primera derivada, integro con respecto de x. Entonces, la primera derivada de y es la integral de c2 x al cuadrado. O sea, c2 sobre 2 de x al cubo. Sobre 3, ¿no? Sobre 3 de x al cubo más una otra constante. Ahora, para encontrar y, integro de nuevo con respecto de x. Entonces, y sería la integral de c2 sobre 3 de x al cubo más c3. Y esto es, integrando x al cubo, la integral es 1/4 de x a la 4, entonces me va a quedar c2 sobre 12 de x a la 4 más c3 por x más una otra constante. Entonces aquí puedo cambiar la constante c2 sobre 12 por una constante k1, digamos. La constante c3 lo mantengo y la constante c, o lo puedo cambiar aquí por c5, no sé, o dejarlo así. Ya, lo voy a dejar así. Entonces las soluciones son todas las funciones que tienen esa forma para algunos valores de c2, c3, c4 reales. Bueno, en este caso ha sido más fácil, ¿no? No hemos tenido que analizar por casos. Entonces, eso de los casos depende mucho de qué función se obtenga aquí. ¿Tienen preguntas sobre esto? Esa sería la solución entonces, ¿sí? ¿No?
Si esa es la solución para cualesquiera C2, C3, C4 reales. Eso de aquí. Todas las funciones que tienen esta forma. Sí, diferente de lo que habíamos obtenido en el otro caso. En el otro caso habían 4 tipos de soluciones. Todas las funciones de esta forma, los de esta forma de aquí, los de esta forma y las soluciones constantes. Ahí no se pudo poner todo en un solo caso, ¿no? En este caso sí. Bueno. Entonces, el otro tipo de ecuación diferencial donde podemos reducir el orden es en el tipo de ecuaciones diferenciales donde no aparece la variable independiente, solo aparece la variable dependiente y sus derivadas. Ahí lo que podemos hacer es también un cambio de variable, u igual a la primera derivada de y pensar en y como la variable independiente. Y resolvemos esa ecuación diferencial y ya después volvemos a nuestra variable inicial. Entonces veamos cómo hacer eso. Bueno, como les dije, en ecuaciones diferenciales donde no aparece la variable independiente x, lo que podemos hacer es el cambio de variable u igual a la primera derivada también y pensar en la variable y como la variable independiente. Y nuestra nueva variable u como la variable dependiente. Entonces debemos usar la regla de la cadena para poner todo en función de la variable independiente y las derivadas de nuestra variable dependiente con respecto a nuestra nueva variable independiente, ¿no? Entonces debemos expresar, bueno, aquí, ¿qué nos va a faltar? Y es solo y, nuestra variable independiente. La derivada de y es la variable u ahora. Entonces solo nos falta poner en términos de nuestras nuevas variables la segunda derivada de y con respecto de x. Entonces vamos a buscar cómo hacer esto. Pues la segunda derivada de y con respecto de x es la derivada con respecto de x de la primera derivada, ¿no? Eso de aquí es la derivada con respecto de x, la derivada de y con respecto de x. Pero la derivada de y con respecto de x lo estamos cambiando por u. Así que esto es la derivada con respecto de x de u. Pero ahora u lo estamos pensando como una función de y. Así que por la regla de la cadena, como estamos poniendo una variable intermedia, tengo x y con x se calcula u, pero ahora estoy poniendo una variable intermedia que es y para calcular u. Y lo que me interesa es poner todo en función de estas dos nuevas variables. Que esto sea nuestra variable independiente y esta nuestra variable dependiente. Entonces, por la regla de la cadena, recordemos que la derivada de u con respecto de x es igual a la derivada de u con respecto de y por la derivada de y con respecto de x. Esto de aquí. Y la derivada de u con respecto de, o la derivada de y con respecto de x vale u, ¿no? Porque hemos hecho ese cambio de variable. Y la derivada de u con respecto de y no lo conocemos, entonces solo tenemos eso. Entonces nuestra ecuación diferencial se va a convertir en una ecuación diferencial donde tengamos que sustituir la segunda derivada de y por u derivada de u con respecto de y.
¿Ok? Entonces veamos un ejemplo. O sea, aquí hacemos el cambio de variable u igual a la segunda derivada, perdón, a la primera derivada de y, sustituyendo en la ecuación. Tenemos que sustituir, bueno, y la primera derivada, bueno, en vez de la primera derivada tengo que cambiar por u, lo tengo que cambiar por u, y la segunda derivada lo tenemos que cambiar por u, la derivada de u con respecto de y. Aquí es mejor usar la notación de Leibniz para no confundir las notaciones, ¿no?, que usemos. Y aquí me quedaría u cuadrado. Y después, entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí me quedaría y por u, derivada de u con respecto de y, igual a u cuadrado. Bueno, entonces aquí vemos, analizamos que, bueno, u es nuestra variable dependiente, ¿no? Y tenemos que, si u fuera 0, la ecuación diferencial se satisface. Entonces, u igual a 0 es una solución. Ahora, ¿qué pasa si u no es 0? Tenemos una ecuación diferencial separable y podemos pasar a dividir u al cuadrado y y al otro lado. Entonces vamos a tener esto, 1 sobre u al cuadrado, la derivada de u con respecto de y. Esto es igual a 1 sobre y. La derivada, perdón, solo eso. Y aquí integrando con respecto de y. Ingenuo sería directamente 1 sobre u. Ah, cierto, gracias. Porque aquí u sobre u cuadrado me queda 1 sobre u. Sí, gracias. Sí. Entonces aquí tendría, integrando con respecto de y, obtendríamos y usando la regla de sustitución también, ¿no? Tendríamos la integral de 1 sobre u, diferencial de u, igual a la integral de 1 sobre y, diferencial de y. Entonces aquí obtendríamos logaritmo del valor absoluto de u, igual al logaritmo del valor absoluto de y, más alguna constante que lo podemos poner, cualquier constante se puede poner como el logaritmo de algún, de algún número positivo, ¿no? Sí, creo que sí, sí. Voy a dejar una constante simplemente. Una Aquí pregunta, aplicando, como y es positivo, ya no sería, pero valor absoluto, ¿no? si y fuera positivo, sí, pero aquí no tenemos esa restricción, ¿no? Bueno, aquí no tenemos esa restricción para u. Entonces por eso lo estamos resolviendo de manera general.
Bueno, entonces aquí aplicando la exponencial tendríamos que el valor absoluto de u es igual al valor absoluto de y por e a la c, y e a la c lo podemos cambiar por una constante c1, donde e a la c es igual a c1. C1 es de e a la c. Entonces de aquí, despejando u, quitando valores absolutos, ahí me quedaría u igual a más menos c1 de y. Y colocando variable, bueno, una constante adecuada, también obtenemos la solución u igual a 0, ¿no? Entonces, u igual a c2 por y es una solución para cualquier c2. Bueno, entonces nuestra solución por ahora es y igual a c2 por y. Perdón, u igual a c2 por y. Volviendo a nuestra variable inicial, tenemos que la derivada de y, que es u, tiene que ser igual a c2 por y. Eso lo podemos resolver de esta manera, ¿no? Es una ecuación diferencial de variables separables, lo podemos poner así también, y buscar el factor integrante, ¿no? Es una ecuación diferencial lineal. O también podemos encontrar que la ecuación característica de esta última ecuación es m menos c2 igual a 0, de donde obtenemos la raíz m igual a c2. Y entonces la solución general de esta última ecuación y igual a una constante, eso ya he usado, C3, no sé, e elevado a la raíz es C2 por X. Entonces, las soluciones de la ecuación diferencial inicial dada son estas funciones que tienen esta forma para cualesquiera C2 y C3 reales. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, Inge, estaba claro. Ok, gracias. Entonces veamos otro ejemplo.
Bueno, aquí entonces de nuevo tenemos, no aparece la variable independiente x, solo aparece la variable dependiente y sus derivadas. Entonces hacemos el cambio de variable u igual a la primera derivada. Y recordemos que en la ecuación diferencial debemos de cambiar la segunda derivada por u, la derivada de u con respecto de y. Y debemos cambiar la primera derivada por u. En la ecuación diferencial nada, ¿no? Entonces tendríamos esto. Debemos resolver entonces esta ecuación diferencial de aquí. Entonces aquí veamos qué tenemos. Bueno, tendría y por u, derivada de u con respecto de y, más y más 1 por u cuadrado. Mm, a ver, veamos qué tipo de ecuación diferencial es esa, ¿no? Para resolverla. Mm, eh, bueno, aquí u podemos primero ver, escribir esto de esa manera. U por y derivada de u con respecto de y, más y más 1 por u, igual a 0. Entonces, para que esto de aquí se haga 0 para todo y, digamos, porque y es nuestra variable independiente, es suficiente que u sea 0, ¿no? Entonces, u igual a 0, aquí ya es solución. Fuera distinto de 0, no fuera la función constante igual a 0, entonces tendríamos que tener que y por la derivada de u con respecto de más y más 1 por u sea 0. Ah, y esto es una ecuación diferencial separable. Entonces voy a separar variables. Entonces eso de aquí se puede escribir como y derivada de u con respecto de eh, igual a menos y más 1 por u. Bueno, de aquí otra vez vemos que y u igual a 0 es solución. Ya lo estamos considerando, entonces aquí estamos considerando u distinto de 0. Entonces puedo pasar a dividir u. Entonces me va a quedar 1 sobre u de la derivada de u con respecto de igual a menos y más 1 sobre y. Entonces, integrando con respecto de x, de y, que es nuestra variable independiente aquí, para esa ecuación diferencial. Usando la regla de sustitución, aquí obtendríamos que eso, la primera parte es la integral de 1 sobre u, derivada diferencial de u, igual a menos la integral de esa expresión que tenemos ahí se puede escribir como 1 más 1 sobre y.
Y la integral de 1 sobre u es el logaritmo natural del valor absoluto de u. La integral de 1 es y, bueno, con respecto de y. La integral de 1 sobre y es el logaritmo del valor absoluto de y. Es una constante. Entonces, de aquí obtendríamos, aplicando la exponencial, obtendríamos que el valor absoluto de u es igual a la exponencial a la menos y. Después me quedaría aquí valor absoluto de y a la menos 1. ¿Sí, no? Por e a la c, que lo puedo cambiar por una constante C1. Entonces tendríamos eso por ahora. Bueno, aquí, no sé, podemos despejar u. Entonces, u me quedaría como más menos C1 por e a la menos y. 1 sobre y. Esto aquí lo puedo escribir de esa manera. Más menos C1. Y aquí vemos que si sustituyo C1 igual a 0, obtendríamos la solución u igual a 0. Entonces aquí puedo poner esto de esta manera para cualquier constante C2. Ahora sí, volvamos a nuestra variable inicial. Nuestra variable inicial es la derivada de y. La primera derivada de y igual a C2 por e a la menos y sobre y. Se puede escribir así. Entonces, de aquí obtendríamos que esto se puede escribir como y, la exponencial a la y, la primera derivada de y, igual a una constante. ¿No? Aquí nuestra variable dependiente es y nuestra variable independiente es x en esta nueva ecuación diferencial. Entonces, es una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? Y ya están separadas las variables, de hecho. Entonces, integrando con respecto de x, tenemos. Entonces, tendría en la primera parte la integral de y a la y diferencial de y, ¿no? Usando la regla de sustitución más. Y en el segundo lado tendría la integral de la constante C2 con respecto de x. Ahora aquí integrando y a la y, lo puedo hacer por partes, ¿no? Haciendo u igual a y diferencial de b igual a e a la y. Entonces, por diferencial de y. Entonces, de aquí la diferencial de u es la diferencial de y. De aquí b es e a la y. Entonces, ahí tendría u por
U por B, que es y e a la y, menos la integral de d de u por b, que es e a la y d de y. Esto igual a la integral de c2 por x, más una constante c3. Entonces aquí me quedaría y e a la y menos la integral de e a la y es e a la y solamente, y en el segundo lado me queda lo que tenemos ahí. Bueno, de ahí no se puede despejar x, así que nuestra solución está de manera implícita, ¿no? Esa es la solución de la ecuación diferencial, dada de manera implícita. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos hecho? Bueno, bueno, aquí en espacio de colaboración hay algunos ejercicios, eh, lo de sistemas y lo de ahora. Pueden pensarlos y mandar sus soluciones. De ahora que tenemos medio que tiempo. Entonces pueden resolver esto y mandar soluciones. Lo voy a poner aquí al chat. Eh, mientras tomo asistencia, ¿ok? Semana 9. El 22. No. Y que hay que hacer los tres, ¿no? Sí, sí. Ujú. Pero no necesitaba hacer esto. Bueno, igual. Apacani. Presente, Inge.
Aramayo. Aramayo Rivadeneira. Presente, Inge. Ispe. Arispe. Ok. Ayarde. Presente. Beltrán. Presente, Inge. Y ya. Cabrera. Presente, Inge. Alicho. Presente. Caricari. Caricari. Opana. Presente, Inge. Coria. Presente, Inge. Coyo, sí. Presente, Inge. Durán. Presente, Inge. Fadic. Fadic. Presente, Inge. Fernández, Salina. Presente, Inge. Guzmán. Guzmán. Parece que no. Herbaz. Jaldín. Presente, Inge. Aramillo. Presente, Inge. Laguna. Presente, Inge. Edesma. Presente, Inge. Ok. Mejía. Presente. Molina. Molina. Montaño. Presente, Inge. Ok. Morales. Presente. Ordóñez. Presente, Inge. Sitio. Presente, Inge. Ok. Ari. Presente, Inge. Quirós. Quirós. Rocha. Presente, Inge. Schneider. Presente, Inge. Ok. Soto. Presente. Razas. Presente, Inge. Nani. Presente, Inge. Viejos. Vallejos. Vargas. Villafuerte. Presente, Inge. Villarroel. Presente, Inge. Villarroel. Presente, Inge. Eta. Zuleta. Creo que me dijo que iba a pedir. Ingeniero Caricari no le puede contestar más antes. Ok. Cari. Ok. Bueno. Ya. ¿Qué quería hacer? Quería ir aquí.
Inge, disculpe una consultita. Claro. Hay que resolver algún ejercicio. Lo estuve escuchando un poco entrecortado. Sí. Mi- se- eh, ¿Será que mi internet? Bueno, todos me han escuchado entrecortado. Es que tal vez quería saber si mi internet está fallando. No, Inge. Ah, ok. Por mi parte, sí lo escuché entrecortado igual, Inge. Pero entendí que hay que hacer un ejercicio, sí. Ajá, sí, sí, hay que hacer esos ejercicios. Ok. Bueno, alguno de Inge esos. dice, ¿lo pasamos al chat de la reunión o cómo? Sí, 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 aquí al chat lo pueden subir. Está bien, Inge. Sí, bueno, si ya lo resolvieron, ¿no? O si han llegado hasta cierta parte, igual, para ver qué tal. Una pregunta, Inge, T es como si fuera X, ¿no? Ah, sí, sí, aquí t como si fuera x. Aquí la variable independiente es t y la variable dependiente y.
Inge, disculpa una consultita. En el caso del primer ejercicio, el cambio de variable que empleemos, U sería igual a y U' a Y', pero dos veces. U sería segunda de... Bueno, aquí es más conveniente hacer U igual a la segunda derivada de Y. ¿No? Porque aquí como no aparece ni la variable Y ni la primera derivada de Y, entonces es más conveniente hacer U igual a la segunda derivada de Y. Está bien, Inge, gracias. De nada. Bueno, bueno, yo creo que hasta el fin de semana voy a enviarles una nueva práctica. Ah, no, hasta el fin de semana. No, en los próximos días, una nueva práctica, ¿ok? Sobre el capítulo 2 porque sobre la unidad 2 el resto de la unidad 2 más bien. Solo nos falta hablar un poquito de aplicaciones y después y ya, ya entramos a la unidad 3. Hice una pregunta. ¿Y esta parte de, de la unidad 2 va a entrar al microparcial? Sí, 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 desde ecuación de Cauchy-Euler, luego hemos visto sistemas de ecuaciones por eliminación, eso que estamos viendo de ecuaciones no lineales, tal vez algo de aplicaciones y una primera parte de la unidad 3 va a entrar al siguiente microparcial. Está bien, dije. Ok, entonces me mandan luego sus soluciones al chat y lo veo y si quieren que revise sus soluciones. Vamos a hablar un poco bueno, no he preparado mucho, pero vamos a hablar un poco de aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Prácticamente solo vamos a hablar de ecuaciones diferenciales de orden 2. Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden 2. Entonces vamos a considerar modelos matemáticos que son ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes, con algunas condiciones iniciales.
Entonces, vamos a ver, vamos a ver problemas matemáticos que se traducen a una ecuación diferencial de orden 2 con condiciones iniciales. ¿Ok? Normalmente llamamos a esta función g como la entrada, o función de conducción, o función forzada, dependiendo al caso, dependiendo a la aplicación. Bueno, al buscar una solución de esta ecuación diferencial en un intervalo, bueno, casi siempre vamos a poner las condiciones iniciales en t igual a 0. Bueno, no de manera exclusiva, pero sí se podría de manera general. Entonces, a la función que es una solución de una ecuación diferencial de este tipo, se le suele llamar salida o respuesta del sistema. Vamos a hablar de problemas de resorte masa. Bueno, para hoy solo he preparado movimiento libre no amortiguado. Entonces vamos a suponer que tenemos un resorte no estirado, donde está fijado uno de los lados, uno de los extremos más bien, y en el otro extremo se pone una masa M. Entonces, por las leyes de Newton podemos ver que el punto de equilibrio es donde, bueno, primero, tengo lo siguiente. Supongamos que tenemos un resorte que se suspende verticalmente de un soporte rígido, así como aquí, un soporte rígido a uno de los extremos, y fijamos una masa M en el otro extremo libre, aquí. Entonces, se puede ver que la masa sufre un alargamiento o elongamiento, un elongamiento S. Entonces, para diferentes tipos de resortes, existen diferentes cantidades de alargamientos para distintas masas también, claro, ¿no? Entonces, existe una ley de la física que se llama la ley de Hooke, donde dice que el resorte ejerce una fuerza restauradora opuesta a la dirección del alargamiento. Si el alargamiento es hacia abajo, entonces la fuerza restauradora es hacia arriba. La fuerza F, que es opuesta, y esa fuerza es proporcional. Bueno, se puede ver esto de manera experimental, me imagino, sí. Que esa fuerza es una constante por la cantidad del alargamiento o elongación del resorte. Bueno, entonces esta constante dice más o menos cuánto se alarga o no, dependiendo de la masa que se ponga aquí del resorte. Entonces, esa constante K de manera inicial es importante. Después, por la segunda ley de Newton, podemos ver que si la cantidad S que se alarga el resorte, se logra un equilibrio en el caso de que el peso sea igual a la fuerza restauradora, ¿no? Se logra un equilibrio cuando la fuerza restauradora, que es K por el elongamiento S, es igual al peso de la masa.
Y recordemos que el peso de la masa es masa por gravedad. Entonces, cuando esta ecuación sea cero, o esta ecuación se satisfaga, es que se logra el punto de equilibrio para ese valor de S que satisface esta ecuación. Pues recordemos que la masa en el sistema, bueno, no sé, no sé qué sistema se llama, se mide normalmente en kilogramos y en ese caso la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces la condición de equilibrio es que la masa por la gravedad sea igual a la fuerza restauradora y la fuerza restauradora es la constante K del resorte por S, que es la elongación que el resorte sufre al aplicar la masa M, que es llamado constante del resorte. Bueno, si después desplazamos la masa por una cantidad X desde su posición de equilibrio, aquí es su posición de equilibrio, y estiramos un poco una cantidad X a la masa, entonces, ¿cuál es la ecuación de movimiento? Queremos saber cuál es la ecuación de movimiento de la masa. ¿Cómo se va a ir moviendo la masa? ¿Cómo va a ir variando su distancia? Vertical, claro. El desplazamiento. Queremos describir el desplazamiento de esa masa. Bueno, y recordemos que la posición de equilibrio es aquí, que cuando la masa queda a distancia L más S de este punto eh, de este extremo, donde el resorte sin la masa mide L. Entonces, si el desplazamiento del resorte es X más S, tenemos que la fuerza restauradora del resorte va a ser la constante del resorte por ese desplazamiento, ¿no? Recordemos que de manera experimental se ha demostrado que la fuerza restauradora es la constante del resorte por el desplazamiento. Entonces ahí tenemos que la fuerza restauradora es K por X más S. Si suponemos que no existen otras fuerzas que influyen en este problema, estamos hablando de un movimiento libre. Y por las leyes de Newton vamos a tener lo siguiente, que por las leyes de Newton vamos a tener esto de aquí es la fuerza restauradora, esto es el peso, y eso me da entonces la masa por la aceleración, eso por la segunda ley de Newton, ¿no? Masa por la aceleración es igual a la fuerza que sufre la masa, no sé, el objeto. Entonces, haciendo eso, obtenemos esta ecuación diferencial, 1. Ok. Y aquí recordemos que menos K por S más mg era igual a 0, ¿no? Entonces aquí obtenemos m por la aceleración o por la segunda derivada de x con respecto de t, es igual a menos K por S. Entonces tenemos esa ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, aquí se ha usado el signo negativo para la fuerza restauradora, porque la fuerza restauradora va en sentido opuesto a la dirección del movimiento. Ok.
¿ok? Y la fuerza del peso, eso sí va en dirección del movimiento, ¿no? Estamos considerando que el movimiento es positivo cuando el desplazamiento es hacia abajo. Y el desplazamiento, cuando el desplazamiento es hacia arriba, consideramos el desplazamiento negativo. Bueno, entonces el modelo que describe el movimiento de la masa sobre ese eje vertical es dado por esta ecuación, por la segunda derivada de x con respecto de t, más k sobre m por x igual a 0. Eso viene de aquí, pasar esto al otro lado y dividir por la masa. Entonces tenemos esta ecuación diferencial que describe el movimiento de la masa considerada. Vamos a cambiar por w cuadrado igual a k sobre m. Entonces nuestra ecuación diferencial se convertiría en esta ecuación diferencial de aquí, que es una ecuación diferencial lineal de orden 2, homogénea. Entonces, esta ecuación diferencial describe el movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado, que también se llama. Entonces, en los problemas vamos a resolver este tipo de ecuaciones diferenciales necesitamos dos condiciones iniciales, ¿no? Podemos dar x0 igual a x0, que nos daría el desplazamiento inicial, y la derivada, que sería la velocidad inicial, ¿no? De la masa. O sea, en el problema que teníamos aquí, estiramos un poco y eso va a ser lo que hemos estirado, ese poco que hemos estirado, es el desplazamiento inicial y la velocidad con la que inicialmente se está estirando, no sé, es la primera derivada, ¿no? Bueno, y podemos ver distintos casos, ¿no? Por ejemplo, si x0 fuera positivo, eso quiere decir que el desplazamiento está, el punto que se empieza desde un punto que está por debajo del punto de equilibrio. Y si x1 es menor que 0, entonces significa que la velocidad está está apuntando hacia arriba, ¿no? Porque si x1 es menor que 0, significa que la derivada en 0 es negativa, y eso nos daría que x0 está disminuyendo, ¿no? Y así podemos ver otros casos. Por ejemplo, si nos dan que la primera derivada en 0 es 0, entonces la masa se está liberando a partir del reposo. Y si tuviésemos que x0 es menor a 0 y x1 igual a 0, entonces significaría que la masa se está comprimiendo, ¿no? El resorte, ¿no? Se está comprimiendo el resorte y se estaría empezando ahí y desde el punto de equilibrio también. O con una velocidad inicial 0. Ok, tendríamos esto. Ahora, para resolver esta ecuación diferencial, como es una ecuación diferencial de orden 2 y lineal, con coeficientes constantes además, entonces eso lo podemos resolver usando su ecuación característica. La ecuación característica de esta ecuación diferencial es m más w cuadrado igual a 0, ¿no? Y las raíces de esa ecuación son m1 igual a i por w y m2 igual a menos i por w.
Así que la solución general de esta ecuación diferencial se puede escribir de esta manera. Una constante por el coseno de WT más una constante por el seno de WT. Entonces, la ecuación de movimiento está descrito por esta ecuación. Ahora aquí podemos ver que recordemos que las funciones coseno y seno son funciones periódicas. Vamos a continuar viendo esto en la próxima clase, ya había sido hora. Y bueno, vamos a continuar viendo esto. Vamos a ver casos en los que... Bueno, por ahora hemos visto una ecuación diferencial donde aparece solo esta parte. Vamos a ver casos en los que aparece esta parte también y casos donde aparece g de t distinto de 0 también en la próxima clase. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos visto hasta ahora? O si quieren que vea sus soluciones, me pueden mandarlo al chat de la reunión o al chat de Teams. Y bueno, ya les mandé o ya puse sus notas. Si no hay observaciones, ya lo mando a coordinación. ¿Ok? Nos vemos la próxima clase, si no hay preguntas. María, creo que estás... Sí, y que yo le envié mi solución, bueno, mi solución a medias o a su chat. No sé si podría orientarme, creo que me confundí. Ok. Ok, te voy a responder ahí. ¿Ok? Está bien, Inge, gracias. Ok. Bueno, entonces, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao.